¿Qué tal, pandilla? ¿Cómo están? Estoy a unos pues minutos de irme corriendo a Imagen Televisión para de primera mano, pero no podía no encender la cámara porque son días importantes para las mujeres, para los hombres, para las y los mexicanos, para les mexicanes, porque son días en los que efervece el sentimiento, los recuerdos se agolpan y las verdades surgen sobre las mentiras que se hayan dicho antes, porque son tiempos de verdad. Qué gusto saludarles, ¿cómo están? Oigan, pues el tema que voy a tratar en este momento va a ser breve el en vivo, no es con Alejandro Fernando, es con Francisco Hernández. Él es un humanista, un abogado, es experto especialista en la defensa de personas vulnerables, es decir, mujeres y niños en condición de vulnerabilidad, especialista en mujeres abusadas, en derechos de las personas vulnerables. Buen tema, ¿no? ¿Por qué? Pues por Sasha Sokol, por lo que anoche, en mi caso, leí o escuché porque estaba cenando con mis muy queridos amigos de primera mano y mi productora, a quien quiero muchísimo y admiro porque es una mujer con mucha sororidad. Él lo leyó y nos quedamos pasmadas sobre el tema. Buenos días, muchas gracias, qué gusto saludarles. Yo sé que se ha hablado mucho de que sí, qué pasó con ella, que era un secreto a voces. Ya se ha dicho en los medios que lo han dicho, hay quienes no, pero los medios que lo han abordado y los periodistas que lo han abordado, sí, era un tema que no nos sorprendía cuando Luis de Ya No, con Y, Ya No, dio estas declaraciones, no era sorpresa, pero sí una cosa es que el rumor sea muy fuerte y otra cosa es que haya una declaración, pero ya antes la misma Sacha Sokol en el programa de Gustavo Adolfo Infante lo había admitido, pero ojo, la verdad tiene patas cortas y siempre llega cuando las mujeres nos unimos en intención, en atención. Ya lo decía yo ayer, ¿no? Nat Campos, después de una marcha del 8 de marzo, decide, se arma, no que se arme de valor, encuentra su valor y decide denunciar a su agresor. Entonces, ayer, después de seguramente lo que Sacha vio, decide hablar, decide encontrar su propio valor. Bueno, pues en este momento vamos a ver si se integra Francisco en cuanto él me pida estar, porque yo tengo varias preguntas respecto a lo legal. Si esto es una acusación, si esto es una denuncia, si esto es un poner los puntos sobre las IES sobre algo que duele tanto. Y también contestarnos al por qué hasta ahora, por qué revictimizamos, por qué juzgamos, por qué en su momento se normalizó, por qué las mujeres lo normalizamos, lo permitimos. Miren, me maquillé bien rápido, yo creo que ni las... Ay, por cierto, nada más me pinté una ceja, ¿qué importa? A ver, vamos a ver si ya está. Francisco, aquí está, ok, ya estamos. Ya como especialista, ¿qué está bien, qué está mal? Qué buena onda que se vayan uniendo. Por favor, les pido que compartamos esto. Francisco, Hola, mi muchísimas querida Aris, gracias, ¿cómo amigo, por estamos? estar con nosotros aquí en Instagram. Yo no podía dejar pasar este momento antes de ir a trabajar. Gracias, gracias. Al contrario, gracias a ti como siempre por darnos voz y además permitirnos hablar de un tema que, como nos hemos dado cuenta, afecta a muchísimas mujeres de nuestra sociedad, que están todavía en silencio y la verdad es que por eso yo siempre admiro mucho a personas como Sasha, como Frida, como tantas otras que de repente toman el valor, porque no es sencillo, para hablar de un tema tan importante que les afecta por toda la vida. Era 1984 cuando Sacha Sokol tenía una relación con un hombre que le triplicaba la edad. Legalmente, ¿qué era eso? ¿Cómo se tipifica? Bueno, aquí hay varios conceptos que tendríamos que mencionar porque en Por primer favor. lugar había una relación laboral. Precisamente Luis de Llano era su productor y ella lo menciona, que Sí. también obviamente ella tenía algún tipo de temor por lo que iba a pasar con su carrera. Ella apenas iniciaba, bueno, ya tenía una carrera ya establecida, pero
pues obviamente sabía que el tener algún tipo de separación con Luis de Llano iba a generar una afectación muy negativa, y sobre todo en esa época en la cual Luis de Llano pues, era casi un dios en nuestra televisión nacional. De tal manera que se puede configurar en ese momento el hostigamiento. Aquí hay que aclarar un poquito en cuanto a lo del estupro, porque el estupro se comete cuando la víctima es mayor de 15 años y menor de 18 años. ¿Qué Precisamente es en el el... estupro? ¿Puedes, por favor, compartirle a la gente que nos está viendo Claro que que queden sí. claros los términos, por favor? Mira, es más, me voy a permitir leerlo textual porque aquí sí hay que ser muy textual en la redacción. Gracias. Y dice, es artículo 262, al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio del engaño, eso es estupro. Pero, ¿por qué no se considera tal cual estupro? Porque es algo muchísimo más grave. No tiene 15 años, tiene 14 años. Entonces, por lo tanto, debería de configurarse el delito de abuso sexual. Pero también aquí es cuando nosotros los abogados hablamos de un concurso de delito, porque como también es menor de edad, aquí nuestro Código Penal Federal habla más también del hostigamiento sexual, porque esos tres, que es hostigamiento sexual, perdón, sí, hostigamiento sexual, abuso sexual y estupro, son los delitos con los cuales comienza el título 15º, que es precisamente delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Es decir, yo me he topado con muchas personas que de repente dicen, igual que lo dice Luis de Llano, pero ella aceptó, ella estaba de acuerdo, ¿no? Y la verdad es que Consensuado. así es consensuado. No, señores, y se lo digo a todas las personas que nos están escuchando y viendo, si ustedes son mayores de edad y tienen relaciones sexuales con una menor de edad, eso es un delito y se llama estupro. Y si es menor de 15 años, por favor, no le van a poder ustedes pedirle a una mujer, bueno, a una niña, que es el término, a una niña menor de 15 años que sea consciente para poder aceptar tener, ya ni siquiera digamos una cópula sexual, sino cualquier tipo de encuentro De físico, contacto. de contacto con ustedes. Por favor, eso es un delito. La persona todavía no está en sus capacidades emocionales, no es una persona madura, consciente de las repercusiones que conlleva un acto sexual, y por eso es que es un delito aquí y ahora sí que en toda la República Mexicana. Claro que hay que mencionar que en esa época, para que nos demos una idea de lo que era México de los 80s, todavía en algunos códigos penales, como por ejemplo el de Puebla, estaba establecido que si ustedes se robaban a una chica y se casaban con esa chica, no era delito. El concepto de nuestros legisladores y nuestra cultura ha ido evolucionando precisamente para proteger a las mujeres y también a los hombres, porque víctimas de abuso y de violación también pueden ser hombres y en su caso adolescentes y niños. Claro, se la robó, pero se casó con ella. Y alguien le preguntó a la niña si estaba de acuerdo, se la robaron. Claro, las leyes han ido cambiando, pero no todas. ¿Qué crees, qué consideras tú, no desviándonos, pero sí yéndonos al tema similar, la llamada regla de respeto a usos y costumbres en ciertas partes de este país? Bueno, de hecho Con ya en el respecto a Senado la de la República nosotros tuvimos oportunidad de participar precisamente en esos debates, en los cuales se dice que las comunidades indígenas, los usos y costumbres tienen también un nivel de ley. Sin embargo, aquí hay que recordar, y también ya está en nuestras leyes, que no solamente hablamos de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, sino también de tratados internacionales. Y ahí estamos hablando del interés superior de la niñez, además de los derechos de las mujeres como tales. De tal manera que los usos y costumbres literalmente no deberían existir, sobre todo porque le eliminan a la mujer su derecho a decidir. Y de hecho ha habido casos recientes, lamentablemente, en los cuales estamos hablando de un delito continuado. Es decir, la niña la casan porque en usos y costumbres se da que incluso hasta por una botella de tequila o por un costal de café o por una parcela, le dan a la niña, y a la niña literalmente la violan durante muchos años.
De tal manera que hay casos en los cuales una mujer indígena que acaba de obtener precisamente su divorcio, tuvo 3 hijos durante 15 años, en los cuales 15 años fue víctima de violación de su pareja. No es permitido, no es correcto y no pertenece a la sociedad a la que nosotros estamos luchando por erradicar, que es la sociedad que violenta a las mujeres. En 1984, ¿a qué edad se podía casar una mujer sin el consentimiento de sus padres? Híjole, mira, según tengo entendido, esa parte no ha No ha sido cambiado. susceptible a muchas modificaciones, porque todavía se puede una mujer casar, pero con el consentimiento de su tutor. Y eso también viene de un México incluso colonial, porque sucedía, como lo acabo de decir, con la costumbre esa de que me voy a robar a mi novia, ¿no? Pero había muchos casos en los cuales el que se robaba a la novia tenía como la edad de Luis de Llano, ¿no? 39 años, 35 ¿O años, más? y se robaba a la chica, pero por ejemplo ya tenía un embarazo y entonces los padres tenían que aceptar Aceptar. la unión. ¿Qué sucedía cuando esa persona ya tenía otras parejas o una primera esposa? Entonces, aquí hablamos de lo que precisamente tutela el derecho familiar, que es todos los derechos de todos los integrantes de la familia. Y se han suscitado una serie de reformas exorbitantes que nos tardaríamos muchas horas, porque realmente nuestra legislación sí ha evolucionado, pero desde esa época hasta la fecha, en esos aspectos no ha evolucionado tanto, como quisiéramos. Porque ahí también tienes la otra, ¿no? Digo, me recuerda ahorita el tema de Gloria Trevi, por ejemplo, y Sergio Andrade, cuando decían, pues es que también ella lo aceptó porque también le convenía. De nuevo, les repito, no aplica, es un delito y no hay ninguna justificación porque estaríamos revictimizando a la mujer. Mira, esta verdad tardó muchos años en ver la luz. La verdad o la versión de esta mujer de ya de más de 50 años de edad tardó mucho. Y cada víctima o presunta víctima tiene un proceso muy difícil y tú has acompañado, Francisco, a muchas víctimas y tú sabes que el proceso es personal. El tiempo de una no es el tiempo de otra. No podemos juzgar y decir por qué hasta ahora. Bueno, lo que dices es la piedra angular del tema. Ese es el punto. Nosotros cuando presentamos la iniciativa para eliminar la prescripción de los delitos sexuales, lo que decíamos era, si el dolor no prescribe, ¿por qué el delito sí prescribe? Para hablar de esto, te podría decir que si el 95-96% de este tipo de delitos no se denuncian, mucho tiene que ver y existen enorme cantidad de estudios que nos hablan respecto de lo difícil que es para las víctimas, en primer lugar, realizar el hecho. Es decir, que se den cuenta que lo que les pasó a estas personas no es normal, no está bien, es algo que afecta su sano y libre desarrollo psicoemocional y sexual, a su personalidad. Entonces, tiene muchísimas repercusiones, de tal grado que los especialistas argumentan que pueden tardar 20, 30, 40 años en poder hablar siquiera de ese tema. Ahora, la verdad es que muchas de las mujeres se van a la tumba y jamás lo hablan. Esa es la verdad. Por eso es que cuando a mí me dicen, ¿y por qué no denunció antes? La verdad es que lo que respondo es, ¿a ti qué demonios te importa si no denunció? Si lo pudo denunciar ahorita porque incluso uno de los motivos por los cuales eliminamos ya la prescripción de los delitos sexuales, por lo menos para aquellos que son cometidos para menores de edad, es como el caso de Sasha, es perfectamente de lo que nosotros hablábamos. ¿Qué pasa si la persona que te está agrediendo todavía influye sobre tu vida, sobre tu carrera? Es más, ¿qué pasaría si fuera un capo de drogas y que dices, si hablo, o sea, no tengo miedo de que lo metan a la cárcel, al contrario, o sea, va a venir y va a matar a toda mi familia, ¿no? Entonces lo que haces es, te esperas a que puedas tener la oportunidad, que lo puedas hablar,
Y mira, si no puedes denunciar, por lo menos lo hablas, quemas al tipo, ¿no? Es otro tipo de justicia. A ver, Francisco, es importante esto. Para quienes ahorita están escuchándonos, ¿conocen a alguien o tú has vivido un tema de abuso, violencia en determinado tiempo? Esta ley que ya permite la no prescripción, ¿cómo aplica? ¿Y a partir de qué año? Bueno, a partir del año pasado, ya no existe la prescripción para los delitos que se cometen en contra de menores de edad en todo el país. Nosotros ya logramos erradicarlo no solamente para menores de edad, sino también para mayores en el estado de Puebla. Ahí lo que le recomendamos nosotros es que si no pueden hablarlo, guarden las evidencias. Ahora ya las chicas tienen redes sociales, tienen WhatsApp, tienen enorme cantidad de dispositivos. Guarden la evidencia, incluso las cartas, los correos electrónicos, guárdenlo. Y el día de mañana que ustedes puedan hablarlo, que ustedes tengan el valor, el apoyo de las personas o de nadie, pero simplemente que ustedes quieran ejercer justicia, acuden. Yo les recomendaría que en la Ciudad de México fueran al búnker directamente, porque los ministerios públicos en su mayoría no tienen idea de cómo tratar este tipo de delitos. Acudan al búnker ahí en el Ministerio Público que se encuentra en la Colonia Doctores, googleenlo, y vayan y presenten su celular, presenten sus correos electrónicos, sus fotografías, porque sobre todo en los casos de pederastia o de este tipo de personas mayores que abusan de menores, por lo regular, los primeros acercamientos hoy en día son por medio de redes sociales. Entonces van a encontrar el día de mañana que les mandaron una foto, un regalo, y después siempre viene una proposición de tipo sexual. Todo eso les puede servir. No se desesperen, guárdenlo todo. Si no lo pueden tener en su celular, pues en un disco duro, ustedes saben cómo hacerlo. Y el día de mañana, ya con esta reforma, por lo menos lo que queremos hacer es que la justicia se garantice para todas las víctimas, porque en este país y ninguno no existe el derecho a la impunidad, y menos con un delito tan perverso como afectar a una mujer o un hombre, a un niño o una niña, durante toda su vida. No tiene ninguna justificación. Eso es un delito, señores, y tenemos que castigarlo. Precisamente el derecho a acceder a la justicia de las víctimas está sobre el derecho a no ser juzgados de estos delincuentes que están todavía en la calle afectando a más personas. Porque déjame decir una cosa, Liz, la mayoría de los agresores sexuales violentan durante toda su vida en promedio a más de 15 personas. Entonces, si ustedes no hablan, no denuncian, lo único que están haciendo es permitirle a ese agresor que lastime a más mujeres o a más niños. Y puede ser su hermana, puede ser su prima, puede ser sus propias hijas. ¿Todo por qué? Porque ustedes no hablaron. Yo sé que cuesta mucho trabajo denunciar, pero háganlo, por favor. Quiero preguntarte respecto al tema de Sasha Sokol. ¿Esta publicación puede legalmente proceder o es solamente algo mediático? No, no solamente por demeritar, sino podría no proceder legalmente. Bueno, penalmente ya no procedería. No le veo ninguna manera de proceder porque precisamente la ley no es retroactiva. Sin embargo, sí tiene una salida, pero sería por la vía civil. Es decir, ella sabe que le sucedió eso y que la afectó, pero todavía no sabe, o puede que todavía no sepa a qué nivel la afectó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, pues yo, o sea, sí me pasó algo traumático de niño, pero hasta ahí quedó y estoy súper bien, no necesito la terapia, ¿no? Y cuando te vas a terapia te das cuenta de que eres una persona agresiva, impulsiva, que puedes tener, te estoy hablando de las afectaciones más comunes en víctimas de delitos sexuales, ¿eh? Que pudiste haber tenido un embarazo no deseado, que puedes tener depresiones, tendencia al suicidio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vas con el psicólogo te dice, oye, pues tú que creías que esto de que te tocaron de chiquito, que abusaron de ti de chiquita, que te violaron de chiquita, no tenías afectaciones, todo lo que está pasando es producto de ese momento en el que te sucedió. Te quieres suicidar porque te sucedió eso, ¿no? Tienes adicciones influyendo por eso.
Entonces, ahí nos abre el panorama para una demanda de daño moral. Porque la tesis jurisprudencial lo que nos dice es que cuenta a partir de que tú te enteras que te afectó, ¿ok? Claro. Y esa es una chulada, porque esa tesis nosotros la conocemos como la 160583, así lo pueden buscar en el Semanario Judicial de la Ajá. Federación, que precisamente nos habla de esta parte. O sea, antes de esa tesis decían, tienes 2 años para demandar el daño moral, Claro. se acabó. Y de hecho, el delito, por ejemplo, el de estupro, como se persigue por querella, al año ya prescribe, ¿no? Para Mm. cuando eres, bueno, ahora ya no Ajá. prescribe. Bueno, en este caso, si tú vas con el doctor, con el psicólogo, y él te dictamina que tú tuviste una afectación, tú puedes ir con el juez y decir, me acabo de enterar de esas afectaciones y son debidos eh, a esta persona, ¿no? Es una grosería. Son debidas A este a esta agresor. persona y ahí sí puede proceder. Otra pregunta. Mira, estaba leyendo entre todas las cosas que dice Sacha, esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. En otra parte también ella dice que ella creyó que su responsabilidad, esto era parte de su responsabilidad y que ahora entiende que su responsabilidad fue callarlo. En algunas entrevistas, una muy especial que hizo con Gustavo Adolfo, ella habla bien del señor Luis de ya no. ¿Esto anula o se No, comprende que una víctima en condición de vulnerabilidad puede defender u ocultar la responsabilidad del agresor? bueno, desde luego para que pueda proceder una demanda tienes que comprobar el daño psicológico, en este caso, ¿ok? Eso es independiente, pero, híjole, déjame decirte una cosa, uno de los problemas de los delitos sexuales es que precisamente los agresores suelen ser, del 99% de los agresores, son personas muy manipuladoras y muy inteligentes. Y sucede mucho, nosotros que defendemos a víctimas de todos los delitos, nos hemos dado cuenta de que el agresor o el victimario nunca tiene la culpa para ellos. En el caso de los delitos sexuales a menores, los convencen y los manipulan de tal manera que los niños se sienten adultos y se sienten responsables. Primer error, porque no es así. No están todavía desarrollados, como lo dije hace un momento. Y después, estos agresores suelen tener comunicación con la víctima o con su entorno. Entonces, vamos a suponer que Luis de Llano hubiera tenido poder con los demás productores y que en determinado momento hubiera podido decir, oye, ¿te acuerdas de Sasha? ¿Sabes qué? Que bloqueala, ya no le des ninguna entrevista, ya no le grabes nada, etcétera, etcétera. Entonces el cerebro comienza a actuar de una manera como el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un síndrome que tienen las víctimas de secuestro, Sí. eh, en el cual empiezas a tener simpatía con la persona que te está reteniendo en contra de tu voluntad y que además te está lastimando. Y llega a tales niveles en el que las personas agradecen el que no los maten. Cuando salen, o sea, cuando son liberados del secuestro, muchas veces no quieren denunciar y no denuncian no tanto porque tengan miedo a la represalia, sino porque tienen simpatía. Ahora, ese Ah, síndrome de Estocolmo también se aplica en los casos de agresiones sexuales. Eso es uno de los factores muy importantes por los cuales las personas no denuncian. Yo, la verdad, con lo que me acabas de decir, yo, la verdad, sí pienso, qué valiente Sasha. Y así son los procesos. En un momento tú dices, pues es que sí lo quería, sí lo amaba, pero después dices, oye, no, sí me afectaste toda la vida. O sea, literalmente hay una enorme cantidad de personas que son víctimas de delitos sexuales que sí tienen muy marcado, por ejemplo, lo de las adicciones, tienen muy marcado lo de las depresiones, trastornos de bipolaridad, impulsos suicidas, tienen muchos problemas para poder tener una relación formal. Precisamente por eso es tan perverso ese delito, porque interrumpe tu sano desarrollo psicoemocional y sexual. Tu vida no vuelve a ser igual.
Muchas gracias. Ahorita estaban diciendo que evidentemente el señor Luis de Ya no, ya le cambiamos el apellido, está pensando qué decir o qué responder. Claro. Como abogado, ¿qué piensas? ¿Qué se puede responder ante esto? Ah, ojo, esto es una publicación. No sabemos si Sasha vaya o no vaya a denunciar. Esto es solamente una publicación. Pero tú qué piensas que se puede responder ante esto, después de las declaraciones que él mismo hiciera. Híjole, pues yo la verdad, también el tema de los delitos sexuales tiene dos caras, porque también existen personas que se acobijan en yo no hice nada, yo no supe nada, yo soy víctima, me está desacreditando, eh, y todos los argumentos que tú quieras decir. Y si a eso le aumentas la ignorancia de la sociedad mexicana, que todavía piensa que si tú tienes relaciones con una mujer de 16 años y son consensuadas, entonces nos damos cuenta de que muchas veces la sociedad se va a proteger al agresor y a revictimizar a la víctima. Yo me quedaría callado, sinceramente, porque además es un tema que es de conocimiento público, o sea, que puede haber N cantidad de testigos. Ahora, me quedaría callado porque ya sé que por la demanda, por un aspecto penal, no me van a perseguir. Ujú. Entonces, por eso me quedaría callado. Y si tiene abogados chicaneros, coyoteros, desgraciados y mala onda, lo que lo podrían decir es incluso, ¿sabes qué? Pues, si no te puede perseguir de manera penal, tú demándala a ella por daño moral porque te está generando una afectación a ti, a tu familia, a tu prestigio, etcétera, 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 ¿no? Todos esos. Y por cierto, que ese es uno de lo que casi siempre hacen las personas que son famosas Señalados. Ujú. o poderosas, Sí. lo primero que hacen es demandar por daño moral y decirle, sabes qué? Que te voy a obligar a que me des una disculpa pública, ¿no? Es a lo que también está sometida esta Sasha. Gracias, Francisco, por tu tiempo. Y para las personas que ahorita están, mira, están diciendo, por unanimidad se aprobó la no prescripción, el Senado aprobó la no prescripción. Muchas gracias, David. Exacto, ella era una niña, ella y él era un adulto. ¿Quién tenía que usar el sentido común? El adulto. Está diciendo esto Adri. Para eso se pelean los puestos del poder, para sacar dinero y no hacer justicia. Nuestro México es un hogar lleno de monstruos y tú hablas ante los medios de comunicación. Si tú hablas, ellos mismos te matan, está diciendo Harry. Pero hay personas valientes y hay abogados entre esas personas valientes, como mi amigo Francisco, como grandes amigos que conozco, Alex Jiménez también, otro que también son personas que van a defender tus derechos. Tú delatas ante los medios de comunicación, ellos te matan, están diciendo otra persona. México es pura corrupción, son las opiniones que se están vertiendo en este momento. Eh, hablo bien, es congruente porque ella quería que todo se quedara en el olvido para la gente. ¿Qué podemos hacer, Francisco, Pues, quienes bueno, ahorita estamos cayendo en cuenta de que eso no era amor en nuestra historia personal, sino abuso, de claro. que ya no tenemos que callarnos, de que tenemos probablemente pruebas, que a lo mejor esto puede, lo que nos hicieron puede ser viable legalmente, pero que además va a ser sanarnos el hablarlo, el denunciarlo, el publicarlo. Como abogado, ¿qué podemos hacer y cómo te encontramos? Bueno, yo primero les diría que es verdad. Y yo como abogado y veo este tipo de casos, la verdad es que esa iniciativa para eliminar la prescripción de los delitos sexuales fue a raíz de, como muchas tantas que hemos presentado, por una víctima que recibimos en los cuales ya no podía acceder a la justicia porque ya había prescrito el delito. Pero la mujer tenía depresiones tan fuertes que llevaba ya 3 intentos de suicidio. Ahora, ya con esta iniciativa, lo primero que les puedo decir es que, si bien es cierto, México está impregnado de corrupción y que pareciera que nuestro aparato judicial está diseñado precisamente para no tener o no darnos justicia, decirles que aunque la justicia en México es renca, siempre llega. Pero para que llegue, tenemos que actuar nosotros. Entonces, lo primero es decirles a las mujeres,
que no se esperen. Si ustedes pueden, están en capacidades psicoemocionales de hacerlo, acudan de inmediato a denunciar. Eso es lo primero. Lo segundo, si no pueden hacerlo en este momento, como les dije hace un momento, guarden las evidencias y háganlo después, pero háganlo. Y lo primero es, si ustedes no buscan justicia, por lo menos busquen su salud mental y acudan a terapia, porque es un tema que les juro que si no lo atienden, les va a afectar en su vida por todo el futuro, e incluso ustedes van a poder afectar a los que más quieren como sus hijos. Entonces, crean que sí existe la justicia, acérquense a nosotros si ustedes gustan. Nosotros somos Fundación Lex Pro Humanitas, así nos pueden googlear, estamos en redes sociales. También está Floreciendo con Dignidad. Nosotros los atendemos, por lo menos las asesoramos, las orientamos en todo el transcurso y, desde luego, buscamos justicia en materia penal. Pero sí hay posibilidades, no está todo perdido, pero tienen que actuar ustedes. Muchas gracias y que vengan más historias de verdad, que venga más valor, que vengan más defensores como tú y que la ley, que es un aparato, ¿verdad? Deje de ser un aparato reproductor masculino y sea un aparato de ley, realmente. Y es que sabes que, Adit, que qué importante es porque Sasha es una persona muy admirada por toda nuestra generación, por lo menos la mía, ¿no? Y el hecho de que ella se atreva, tenga el valor de hablarlo, le va a decir a más mujeres que también son víctimas, que también ellas pueden hablarlo. Y miren, si ya prescribió el delito, por lo menos háblenlo, enfrenten a su agresor, porque ahorita muchas veces las personas que hemos atendido, sus agresores ya tienen 60, 70 años. Ahorita sí lo pueden decir, oye, ¿sabes qué? Me afectaste, me lastimaste, ¿no? O sea, por tu culpa casi me mato, canijo, ¿no? O sea, y en la otra, si todavía no prescribe el delito, si a ustedes les sucedió antes del año pasado, pues hay que ver, o sea, acérquense con un abogado, porque también en las leyes, en las reglas de la prescripción, no solamente hablamos de la primera vez. Si el delito es continuado, se considera a partir de la última vez que sucedió el delito. Entonces, acérquense a un abogado que estudie su caso, pero hagan algo, por favor. Muchas gracias, Francisco. Francisco es papá de una niña preciosa. Es un hombre defensor, es un hombre que busca la justicia y pues le agradezco mucho que nos des este tiempo, Francisco. Siempre tienes mucho que hacer. Están diciendo aquí, la justicia nunca va a llegar porque los corruptos son los funcionarios. ¿En qué mundo vives? En el mismo que estás viviendo tú, en el mismo que no nos gusta, en el mismo que podemos cambiar con valor y con verdad. Claro. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo, ya me voy a la primera mano. Abrazote. Nos vemos. Sacha!